Es un tema largo, entonces, bueno, acordamos el doctor Valdés y yo que vamos a recorrer nuestras clases, es decir, o sea, nos vamos a recorrer un día, ¿no? Entonces, en realidad no está tan severa la cosa. Muy bien. Bueno, cuéntenme, ¿qué leyeron sobre el cáncer de mama o sobre estas patologías de mama? Platíquenme. Bueno, yo leí que el fibroadenoma es la patología benigna más común y Ujú, que se da en edades entre aproximadamente 15 a 25 años. ujú. Es una patología benigna, muy bien. ¿Y de los malignos, alguien tuvo chance de leer algo? Pau, Fer, Pau, mande Pau. Pues yo leí pues que hay factores de riesgo hormonales, no hormonales, genéticos. Los principales pues cáncer de mama hereditario están dados por los genes BRCA1 y 2. Ujú. Pues también leí un poquito de los tipos según la histopatología, que puede ser invasivo, ductal invasivo, medular, mucinoso y tubular, etc. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo así, una repasadita rápida? Yo, nada, bueno, yo leí que pues, no se necesitan estudios complementarios para diagnosticar o para hacer la sospecha clínica de ya sea de un cáncer benigno o maligno. Ujú. Todo debe de ser educación a la paciente, como de exploración de la mama y exploración también del profesional de salud. Ok, Ya después se pueden requerir estudios como ecografía, que tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar quistes y aparte em, tumores malignos. muy bien. Bueno, fíjense, vamos a contestar estas preguntas. Muchas gracias. Vamos a contestar estas preguntas. Fíjense. Uno, ¿cuál es el tipo de cáncer de mama maligno más frecuente? ¿Alguien sabe? Creo que era el lobulillar invasor. Ok, apúntenlas. De todos modos, digo, son cosas que vamos a ver ahorita, pero bueno, ténganlas en mente para que conforme avancemos en la clase las podamos ir respondiendo, ¿no? Muy bien. Dos, fíjense, ¿cuál es el porcentaje de presentar cáncer de mama en la población general? Entonces aquí viene 9, 30, 12, 25, ¿no? Eso es un aproximado. Tomemos en cuenta que las estadísticas de Estados Unidos o las estadísticas mundiales, pues se asemejan bastante a las mexicanas, sin embargo, bueno, tenemos ciertas discrepancias, pero lo más importante es la actualización, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las tasas de mortalidad o las tasas de incidencia a veces no cambian de un año a otro, sino tiene que pasar cierta cantidad de tiempo de forma relevante para observar un cambio importante, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es el sitio primario donde se presentan las metástasis? Fíjense, cerebro, hígado, pulmones, ganglios linfáticos. Entonces, fíjense ustedes, bueno, pues que, insisto, o sea, la mayoría de los cánceres o la mayoría de las patologías oncológicas tienen ciertas características, pero particularmente tienen algunos órganos blancos a donde metastatizan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, apúntenlas, insisto, y ya las vamos a ir contestando. Fíjense, antes que empezar con el concepto como tal de la oncología, bueno, tenemos que hacer un recordatorio sobre como tal la ginecomastia. Ginecomastia etimológicamente lo que significa, bueno, pues es que dice gine, mujer y mastos, mama. Entonces, de forma benigna se considera un aumento en el tamaño de la mama. Puede ser transitorio o puede ser definitivo. Ginecomastia particularmente lo vamos a aplicar a los varones. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que las mujeres
conforme la edad de crecimiento, conforme a los factores hormonales, pues siempre hay un incremento o un aumento de las glándulas mamarias, ¿de acuerdo? Entonces, por eso particularmente vamos a enfocarnos como en la parte masculina. ¿Por qué se da la ginecomastia? Bueno, pues inicialmente o de forma regular hay un incremento relativo o absoluto en los estrógenos y un déficit de andrógenos. Recordemos que, por ejemplo, los factores hormonales en las mujeres, pues siempre o la mayoría están mediadas por estrógenos, algunas veces en progesterona, y el déficit de andrógenos, ¿no? En las mujeres, por eso hace que se incremente la glándula, a diferencia de los hombres, ¿no? Que haya un defecto en los receptores androgénicos o que incluso haya, pues como tal, en general, la hormona, ¿no? De forma deficiente. Entonces, fíjense, la ginecomastia, bueno, pues se clasifica según su etiología. Puede ser fisiológica o puede ser patológica. Si le ponemos fisiológica, ¿no? Hay varias etapas de la vida del varón donde generalmente pueden presentarse. La neonatal, porque por toda la carga hormonal que traen los bebés o los recién nacidos al momento del parto, la puberal, ¿no? Que al momento de estar en la edad de la pubertad, bueno, pues estas hormonas hagan estos cambios, y la forma senil. ¿Por qué? Porque también cuando son abuelitos hay ciertos cambios, particularmente que después vamos a ver, pero algo importante es que a veces como se retrae la masa muscular, a veces suelen verse como más visibles o más grandes las glándulas, ¿me explico? Y además por la pérdida androgénica, entonces como que son las 3 edades más representativas. Ahora, puede ser patológica por una alteración metabólica o endocrina, sea hepática, renal, suprarrenal, hipogonadismo, que prácticamente tengamos un déficit congénito, ¿no? O adquirido incluso por alguna otra concomitancia, por ejemplo, quimioterapias, infecciones o alguna patología secundaria. El hipogonadismo, recordemos que puede ser primario o secundario, y puede ser también de forma tumoral. ¿Por qué? Porque si estos cambios hormonales se ven incrementados por alguna otra tumoración o alguna otra patología hormonal que interfiera, pues bueno, se puede buscar la causa, ¿no? Fíjense, hay una clasificación más bien, donde hay varios grados de la ginecomastia. Podemos ir desde un grado 1 hasta un grado 3. El grado 1, bueno, pues es un pequeño aumento de volumen de forma visible, sin piel redundante. El grado 2 lo dividimos en A y B, ¿no? Cuando puede ser un aumento moderado con piel o sin piel redundante. ¿Por qué es la piel redundante? Bueno, pues porque sabemos que la glándula es grasa, ¿de acuerdo? Entonces, al distenderse o al incrementar el tamaño, pues también la piel incrementa su volumen. Y grado 3 puede ser un aumento severo de volumen todavía con piel redundante. Entonces, de eso también depende, bueno, pues incluso si pueden llegar a someterse a un tratamiento de excisión o resecisión quirúrgica. Ahora, pasando a la parte de la mama como tal, ya de forma oncológica, bueno, pues hay muchas recomendaciones que van a encontrar, ¿no? Sobre nuevas guías del cáncer, recomendaciones del cáncer, o sea, es una, vamos a decir, como una entidad bastante, pues, importante. Ustedes saben que hay campañas del cáncer de mama, que si, ¿no? O sea, pacientes que se juntan, o sea, hay una cantidad de cosas alrededor que giran alrededor del cáncer, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en conocer cuáles son los factores que ocasionan este problema de forma muy genérica. No quiero que nadie de aquí, si alguien quiere ser oncólogo, pues qué padre, pero si no, es lo mínimo indispensable que tenemos que saber para la vida, ¿de acuerdo? Estas guías de práctica son las guías de oncología de Estados Unidos, ¿no? Entonces, son como las guías de práctica clínica aquí en México, pero son el equiparable a las guías de práctica clínica del cáncer de mama. Fíjense que la última edición es del 2020, o sea, en realidad, pues no tiene mucho, ¿no? Entonces, como que es un documento de valor.
Si ponemos como ya una, vamos a decir, estadificarlo, ya poner los números reales o muy parecidos aquí en México, bueno, pues sabemos que es la neoplasia más frecuente en el género femenino. Tenemos casos o una incidencia que pueden ir, fíjense, desde 636,000 hasta, pues incluso descender hasta 514,000, dependiendo si es un país moderadamente desarrollado o no tan desarrollado. En los países, por ejemplo, como nosotros, ¿no? Que son vías de desarrollo o que incluso no tienen tantos recursos, vean, cuando se detecta, la supervivencia a los 5 años se estima entre 30 y 45%. Y en los países desarrollados, vean cómo incrementa, o sea, prácticamente hasta el 80% de sobrevida. O sea, sí es una diferencia pues bastante amplia, ¿no? Si ponemos, vamos a decir, como todos los cánceres, ¿en qué lugar ocupa el cáncer de mama? Pues bueno, vean que ocupa prácticamente en México el segundo lugar. El primero en la población en general lo ocupa el cáncer de pulmón, seguido del cáncer de mama y tercero el cáncer colorectal. A pesar de que en las mujeres sea como la primera neoplasia que se busca. ¿Qué factores de riesgo puede haber? Bueno, pues todas las mujeres que estamos aquí reunidas, de base, ¿no? O sea, nomás por ser mujer, nuestro factor de riesgo es el 12%, ¿no? Nomás con tener el XX, ya tenemos un 12%. Si a eso le vamos sumando todos los otros factores que se pueden encontrar, pues bueno, podemos incrementar pues sí un porcentaje bastante relevante, ¿no? ¿Qué factores hay? Bueno, pues puede haber factores biológicos, iatrógenos o ambientales, relacionados con los antecedentes reproductivos y relacionados con el estilo de vida. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, levantan la manilla y la platicamos. Dentro de los biológicos, bueno, pues sabemos que estos, además de que pueden ser de forma congénita, pues bueno, también van incidiendo a lo largo de la vida. De entrada, lo que decíamos, ¿no? Género femenino, pues ya tenemos un 12%. Ojo, en los hombres también hay cáncer de mama. Es mucho menos relevante que en las mujeres, pero también los hay, así que no lo despreciamos así como, nomás de las mujeres, no. O sea, también los hombres tienen, aunque la incidencia pues es mucho menor. ¿Qué otro factor tenemos? El envejecimiento, ¿no? Antecedentes ya de haber presentado alguna lesión precancerosa. Prácticamente ya podemos llegar a tener los cambios previos o bien establecidos. En este caso, ¿no? De haber tenido un antecedente. Vida menstrual mayor de 40 años. La densidad mamaria también es un factor de importancia. Y portadores de los oncogenes. Aquí está. BRCA1 es la contracción de breast cancer 1 y breast cancer 2. Entonces, es bien fácil acordarse, nada más lo traducimos al inglés. Factores diatrógenos o ambientales. Bueno, pues tenemos la radiación ionizante. Si, por ejemplo, una profesión de riesgo, ¿no? Puede llegar a ser la gente, por ejemplo, que los técnicos en radiología, la gente que a lo mejor pasa mucho tiempo sometido a cierto estímulo de radiación, puede llegar a ser este factor de forma ambiental, pues algo que incida, ¿no? En la presentación de este tipo de lesiones. O radioterapia de tórax, es decir, que un paciente se haya sometido a algún otro tratamiento oncológico de la parte del tórax y de forma, sería como muy, qué mala suerte, ¿no? O sea, me sometí a un tratamiento oncológico para, no sé, linfoma de Hodgkin, un timoma, no sé, alguna otra patología oncológica y que como efecto secundario me dé, por ejemplo, ¿no? Alguna lesión maligna en mamaria, ¿no? Entonces sí sería como muy mala suerte, pero bueno, a final de cuentas, pues ya tenemos los otros factores que están ahí reportados, ¿no? Dentro de los antecedentes reproductivos, bueno, tenemos a las pacientes que puedan ser nuligestas, primer embarazo a término después de los 30 años, terapia hormonal en la perimenopausia, postmenopausia, más de 5 años, y fíjense, el riesgo del relativo disminuye con el uso de la lactancia.
y disminuye con la presentación del parto. Entonces, por eso hay tantas campañas también en cuanto a la alimentación al seno materno. ¿Por qué? Pues porque además de que favorece el apego del bebé, le transmite factores inmunológicos, etcétera, etcétera, pues vean, el riesgo del relativo puede descender o disminuir, bueno, pues con estos factores, ¿no? Ya les decía yo, nada más por el puro parto y y la pura lactancia, pues mejora el riesgo relativo, ¿no? ¿Cuáles se relacionan con el estilo de vida? Bueno, pues las alimentaciones ricas y deliciosas, la comida divertida, ¿no? Rica en carbohidratos, baja en fibra, ricas en grasas, obesidad, sedentarismo. Ojo, estos factores son modificables. ¿Cuáles son no modificables? Pues algunos de estos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, esta historia ya no me acuerdo. Bueno, a ver, entonces hay algunos que no son modificables, ¿no? Insisto, por ejemplo, si una paciente a lo mejor no puede completar el embarazo o que no puede llevarse a término, pues probablemente no sean tan modificables dependiendo un poco de su estatus hormonal o de algún estatus metabólico, ¿no? Fíjense, ¿qué otra cosa disminuye el riesgo relativo? El ejercicio. Aquí dice 2 horas por semana. Si ustedes dividen 2 horas entre 7, que son 120 minutos, ¿no? 120 minutos. Entre 7 días a la semana son casi 15 minutos al día, o sea, 20 minutos, que en realidad pues, prácticamente no es nada, ¿no? Entonces, bueno, por eso también se considera que puede ser un factor protector. Ahora, entrando propiamente en la parte genética, bueno, pues tenemos, insisto, ¿no? El breast cancer 1 y el breast cancer 2. Estas mutaciones se presentan entre un 2 al 6% de los pacientes con cáncer de mama. Quiere decir que a pesar de que es un oncogen que con mayor frecuencia se puede encontrar, no significa que forzosamente tenga que estar para tener cáncer de mama. ¿Sí me explicó? O sea, puede haber sido una mutación adicional. Sin embargo, son los que más se han estudiado. Ojo, cuando sí se presentan, aumenta el riesgo de presentar cáncer de mama entre un 45 y un 80%. O sea, quiere decir que de los malos o de los factores de riesgo malos, pues son bastante malos. ¿Por qué? Porque por el mero hecho de presentarse, vean qué incremento tenemos en el riesgo de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, tenemos el 1 y tenemos el 2. El 1 entra o se relaciona con la mutación del cromosoma 17 y el 2 entra con la mutación del cromosoma 13. El riesgo de tener cáncer de mama solo teniendo el breast cancer 1 es del 50 al 80%. Si solamente tenemos el 2, más o menos andamos en un riesgo entre 40 y 70. Ahora, sumen los dos y bueno, pues prácticamente es como que la suma de los dos, pues prácticamente nos va a estar dando la patología, ¿no? Por sí sola. Fíjense, el tipo 1 se asocia con mayor frecuencia también al ductal invasivo, pero la edad temprana, la edad de inicio, a pesar de que es temprana, la clave aquí es que los receptores hormonales son negativos. Esta es una pregunta de examen. Oigan, el breast cancer 1 tiene receptores hormonales positivos o negativos? No, pues negativos. A diferencia del 2, el 2 generalmente tiene marcadores o receptores hormonales positivos. Y una cosa muy importante del 2 es esta, que tiene mayor prevalencia del cáncer de mama bilateral, ¿de acuerdo? Entonces, no
repitiendo, no forzosamente hay que tener los dos, pero bueno, conforme a cada característica, pues forzosamente se estudian los receptores o se estudian los oncogenes y bueno, pues se determinan cuáles son los de mayor prevalencia en cada paciente. ¿Cómo es el cuadro clínico? ¿No? El cáncer de mama ya actualmente ya es tan conocido o ya se tiene tanta promoción o tanta aceptación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ya es algo como que las pacientes ya identifican cuando algo no está bien. ¿Qué cambios se pueden presentar? Bueno, pues endurecimiento de la mama, alguna protuberancia. Oiga, vengo porque me salió un bulto, tengo porque está duro, ¿no? Aunque sea una etapa ya más reconocible, al menos ya se dan la oportunidad de ir a un centro de salud o de ir a algún lugar para buscar atención. Ya no es como que se quedan ahí hasta que, como dicen los pacientes, ¿no? Hasta que Dios los recoja. Entonces, al menos, bueno, pues ya es un tema mucho más del dominio público, donde podemos reconocer pues ya estos cambios, ¿no? Venas visibles, hundimiento del pezón, asimetría, la famosa piel de naranja, cambios de coloración, que haya secreción a través del pezón, hendiduras, erosión de la piel, y algo que a veces las pacientes creen que llega a ser normal, ¿no? Que tengan galactorrea. No es normal tener galactorrea fuera del periodo de lactancia, ¿cierto? No es habitual. Entonces, pues bueno, también es un dato que nos tiene que llamar la atención. Fíjense, dentro de la clasificación histopatológica de la OMS, o sea, hay una cantidad de variedades, pero grandísima. No me interesa que se las aprendan, o sea, no me interesa ahorita que salgan grandes oncólogos, pero bueno, al menos sí conocer, ¿no? De forma somera o de forma general, bueno, pues que hay muchos tipos de cáncer y sobre todo que los que pueden llegar a ser más frecuentes, pues bueno, son ¿no? El ductal infiltrante, que si es mixto, que si es pleomórfico. La variedad o la clasificación nos la va a dar el patólogo, o sea, de forma clínica, ¿no? Si yo les digo, este es un ductal infiltrante, pues ustedes me van a creer, me van a decir, no, pues sí, sí es un ductal infiltrante. Pero no, la realidad es que el patólogo tiene, ahora sí que toda la evidencia en la mano para poder describir o darnos la clasificación histopatológica pura, ¿sale? Entonces no se estresen si no se los aprenden todos, nada más sí hay que conocerlos, sí hay que darles como una pequeña leída, pero pues, nadie de aquí, salvo que alguien levante la mano que quiera ser oncólogo, ya después nos dirá cuáles son algunas cosas ya muy particulares sobre cada uno, ¿no? Ahora, vamos a ver los más relevantes o los más frecuentes. Tenemos uno que es el carcinoma in situ. Como su nombre lo dice, carcinoma, bueno, pues es una patología maligna in situ. Quiere decir que ahí mismo se desarrolla o que ahí mismo crece, que en ese lugar donde se empezó la lesión, exactamente ahí queda, ¿no? No que al momento como que no se expande. Se clasifica in situ o invasivo según a la invasión de la membrana basal. Ojo, esto es para todos los carcinomas in situ, no solo el de mama. Puede ser carcinoma in situ hepático, pulmonar, colónico, el que gusten y manden. Todo se les denomina in situ, pues por eso, ¿no? Porque la membrana basal, bueno, pues dependiendo de la invasión en la que se genere, está como considerada en esta categoría, ¿no? Ahora, dentro de estos carcinomas, bueno, ¿qué variedades tenemos? Tenemos el carcinoma lobulillar in situ, fíjense que este es bilateral y más o menos abarca entre el 50 al 70% de los casos en total. El carcinoma ductal in situ puede surgir en ambos lados del 10 al 20% de las pacientes. Entonces, el escenario se complica porque no solamente es un carcinoma, sino además es bilateral. Otro, el carcinoma lobulillar in situ. Se le denomina así, pues justamente porque se deforman
las unidades lobulillares de este conducto. La gente que le puso estos nombres, no crean que eran así, que digamos unos genios, o sea, más bien nada más es cuestión de observar y saber qué nombre le vamos a asignar, ¿de acuerdo? Entonces, se le llama lobulillar, pues justo por esto, ¿no? Por la deformación de las unidades lobulillares. Y la edad promedio al momento del diagnóstico es alrededor de los 45 años, o sea, son pacientes jóvenes en realidad, ¿no? 15 a 25 años menores en los que se diagnostica cáncer de mama invasivo. Por eso es tanto la campaña o tanto llamar la atención o tanto que las pacientes se hagan un diagnóstico temprano, porque además la sobrevida va de la mano pues con estas presentaciones, ¿no? O con el avance. Ahora, el cáncer invasivo de la mama, fíjense que adopta cerca del 80% de los cánceres invasivos. Y este se le denomina o se le llama carcinoma ductal invasivo. No le ponen ningún otro apellido, ya es suficientemente largo con carcinoma ductal invasivo, ¿de acuerdo? Y fíjense, aquí sí, las metástasis pueden ser hacia los ganglios axilares. Y esa es una de las razones por las cuales la cirugía se enfoca en ver que no haya ganglios a nivel de la axila, ¿de acuerdo? Si es que se identifica alguna metástasis, bueno, pues se quitan o se resecan esos ganglios axilares, que es la primera línea de metástasis, ¿de acuerdo? La sintomatología, bueno, pues puede ser bastante relevante, hasta en un 60%. Y bueno, miren, aquí está, ¿no? La clasificación del cáncer de mama invasivo, cuántos, o más bien cómo se describe, ¿no? El más relevante es este, el ductal invasivo, seguido del lobulillar invasivo. Los otros ya son como el relleno, ¿no? 80, 90, entonces nos toca ahí entre todos divididitos un 10%. Entonces, ojo, esto es lo que les van a preguntar en el ENARM, esto es lo que van a preguntar en los exámenes. De todos los malos, ¿cuál es el más malo que con más frecuencia se presenta? Pues el ductal invasivo. Y segundo, el lobulillar invasivo. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Va. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago un diagnóstico? ¿No? Ya vimos pues que las pacientes llegan todavía con lesiones grandes o con cambios pues bastante representativos. ¿Y qué tengo que hacer yo como médico? Bueno, pues tengo que volver a los básicos. El básico es la historia clínica y el examen físico, seguido de un estudio de imagen, posteriormente la biopsia y posteriormente un estudio de extensión. Cuando tengan una sospecha de una patología oncológica, a pesar de que estamos hablando aquí de cáncer de mama, todos los cánceres tienen como este algoritmo, ¿saben? O sea, es como lo que regularmente hay que ir haciendo paso a paso. A pesar de que no seamos especialistas en cáncer, pero bueno, sabemos que esta es nuestra ruta diagnóstica o nuestra ruta terapéutica, ¿de acuerdo? Para que no se les olvide en en cualquier escenario que estemos pensando este tipo de patologías. ¿Cómo se hace la exploración física? Bueno, además de que tenemos que pedirle a la paciente, bueno, pues que se retire, ¿no? La ropa de la cintura para arriba, es extremadamente importante que ustedes o que nosotros como médicos nos hagamos acompañar de otra persona del ámbito de la salud, quien sea, otro médico, una enfermera, alguien, vamos, que esté con nosotros en la exploración, ¿de acuerdo? Traten de no hacerlo solos. ¿Por qué? Porque a veces, pues justo se prestan malas interpretaciones. A pesar de que sea una mujer la que revisa a otra mujer, traten siempre de estar acompañados, ¿no? Eso es como recomendación del tío Gamboín, de tía. La exploración física, bueno, pues en un tamizaje puede llegar a descubrir hasta un 30%
de casos de como hallazgo. Es decir, yo no tenía nada y me llevaron, ya ven que luego hay como camioncitos, ¿no? Que van como a las empresas o van a algunos lugares donde les hacen como una revisión en general. Entonces, en esta pesquisa o en esta tamizaje, ¿no? Temprano, fíjense, hasta 3 de cada 10 mujeres pueden presentar un hallazgo. Si sale benigno o fue un hallazgo irrelevante, pues qué mejor. Pero si es que no se documenta que algo no anda bien, pues con mayor relevancia o con mayor frecuencia se tiene que explorar. ¿Alguien sabe cómo se hace la exploración de la mama? ¿Alguien me puede decir? Pues Criaturas. siguiendo la, perdón, siguiendo pues la exploración física de inspección, palpación, percusión y auscultación. Bueno, en este caso primero se inspecciona a la paciente sentada. Ok. Le pedimos que levante sus brazos, observamos asimetrías, algún defecto, como ya hemos visto, piel naranja, tumoraciones, etcétera. Uh-huh. Y bueno, la palpación se pide a la paciente, no sé cómo hacerlo, cómo explicarlo, que literal extienda sus brazos. ¿Así Así. o cómo le decimos? No, que extienda sus brazos enfrente de nosotros. Okay. Así. Y Ajá. pues nosotros, digamos, hacemos una ligera presión sobre las manos de la mujer para ver también pues, las mamas. Otra forma es, creo que, le pedimos que levante sus brazos por arriba de su cabeza y también observamos alguna anomalía. Eso lleva conforme a la inspección. Doctor, ¿cuánto tiempo me tengo que quedar así con la mano arriba? ¿Ya la puedo bajar? Bueno, ahí no sé. Creo que es detrás de la nuca, ¿no, doctora? Ajá. Y de la Muy bien, Bruno, palpación, gracias. Perdón. Ajá. recuerdo que nos habían enseñado que se divide en superficial y profunda. Y obviamente siempre, tanto la inspección como la palpación, tiene que ser como comparativa con la mama contralateral. Muy bien. Y cuando vamos a hacer la palpación, pues se le pide solamente que descubra la zona que vamos a explorar, o sea, para que no tenga ambas mamas expuestas, con la bata con una abertura enfrente en el tórax anterior. Y según yo, se tiene que realizar con los cuadrantes que están ahí en la imagen, que es no me acuerdo bien de los nombres, pero No está difícil, la anatomía no es nada difícil. Son 4 cuadrantes. bueno, medial superior. Interno, ¿no? ¿Interno? Sí. Ok. Interno, ajá. Externo superior ay, me pongo nervioso. Inframedial, Relájese. interno inferior y externo inferior. Y recuerdo que lo de la palpación superficial es con la yema de nuestros dedos, sin ejercer mucha presión, y la profunda creo que es con la mano completa, o no recuerdo muy bien, pero es lo que yo recuerdo de la exploración. Muy bien. Sabina, ¿qué opinas? Pues sí, yo creo que le faltó mencionar lo de, más bien palpar suavemente los pezones y retraerlo hacia los lados e identificar si hay masas fijas o movibles, porque pues a partir de ahí, como usted dijo, mencionó que podemos identificar si hay algún tipo de tumoración, ya sea maligna o benigna. En este caso, pues podemos encontrar también quistes, pero supongo que todo eso lo vamos a confirmar además con estudios de gabinete. Entonces, eh, pues no sé, aquí solamente es como para identificar masas y texturas de la piel. Muy bien. Ojo, una cosa muy importante. Muchas gracias. Me da mucho gusto que sí se ve que leyeron. Nada más que, ojo, masa la de las tortillas, ¿no? Recuerden que son tumoraciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso nada más es como un recordatorio, pues así me decía mi maestro, masa la de las tortillas. Entonces, acostumbrémonos a llamarle
tumoraciones, ¿no? Pero está muy bien, o sea, lo vamos a dividir en los 4 cuadrantes, exactamente que ya dijimos, y le vamos a pedir a la paciente que ponga, sí, inicialmente le vamos a decir que levante las manos, sobre todo, ¿por qué? Porque puede verse alguna tumoración, algún bultito, algún aumento de volumen en ciertas posiciones musculares, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a pedir que levante las manos, también como nos dijo Bruno, lo hacemos al frente, y la otra es que lo vamos a poner detrás de la nuca. Ahora, fíjense, además de los 4 cuadrantes, ¿no? Como ya me dijeron, tenemos que palpar el pezón. ¿Por qué? Porque necesitamos tocar o saber si al momento de comprimirlo suavemente hay salida o secreción de algo, ¿ok? Y ahora, fíjense, primero la sentamos a la paciente, estira los brazos, ¿no? Luego hacia arriba, y también se puede hacer de forma recostada, o sea, una exploración un poco más, vamos a decirla, si tenemos alguna sospecha o palpamos alguna lesión, también podremos recostar a la paciente y tocar la glándula en toda su extensión. Como bien me dijeron, hay 2 maneras, la superficial y la profunda. Siempre, ojo, nuestra mano también tiene que hacer una forma de palpación como circular. ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar a delimitar si hay alguna tumoración o algún aumento de volumen e ir identificando más o menos pues la textura, si es móvil, el tamaño, si es dolorosa, todo lo que ya vieron en Prope, ¿no? Y finalmente, fíjense cómo aquí se palpa también la axila. ¿Por qué? Porque si ya vimos que la primera zona de metástasis son los ganglios axilares, vale mucho la pena siempre completar nuestra exploración física tocando el hueco axilar. ¿De acuerdo? Así como me dijeron igualito, ver algún crecimiento, asimetría, cambios en la coloración, ¿no? Todo esto que ya revisamos, ulceraciones de la mama y, ojo, al final la axila. ¿Vamos bien? Va. Entonces, ya les decía yo, a veces afuera de las empresas o en algunos lugares hacen como ya ven que cada vez que viene como el mes del cáncer de la mama, hay campañas, hay, insisto, los camioncitos, ¿no? Esto de tócate, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque eso es un tamizaje, es lo que decíamos, 3 de cada 10 mujeres pueden tener un hallazgo, o sea, de forma incidental, que me llevó la comadre y en una de esas, ¡pum!, ¿no? Hubo un hallazgo. Yo venía de pasada y pues me dijeron que viniera y bueno, pues se encontró en una etapa temprana. Por eso es tan importante este tamizaje. ¿Cuáles son las 4 áreas de oportunidad? Bueno, pues el autoexamen mensual por arriba o ya cumpliendo los 18 años, el examen clínico anual cumpliendo los 25 años o más, y la mastografía, que es alrededor o más de los 40 años, con factores de riesgo. Si no hay factores de riesgo, podemos dejarlo solamente con el ultrasonido mamario, ¿de acuerdo? Quiere decir que conforme incrementan los factores, pues probablemente el tamizaje o la revisión tiene que hacerse con mayor intención de buscar alguna lesión. Fíjense, la mastografía sabemos que es un estudio que actualmente ya es muy fácil de encontrar. Tal vez hará unos 20 años que pues, le decían a uno, ¿no? Mastografía, y pues uno decía, ay, pues quién sabe dónde lo harán, ¿no? Pero ahora, bueno, ya hay muchísimos gabinetes, hay mucha gente que se especializa solamente en este tipo de estudios. ¿Qué hace la mastografía? Bueno, pues nos da características específicas que sugieren alguna lesión en particular. Ojo, se le puede llamar mastografía o mamografía, da lo mismo, o sea, es igual, nada más que pues a veces cambia la acepción, pero es exactamente lo mismo. Fíjense, es sensible hasta en un casi 90%, vean, 85.8%, y es específico también muy cerquita, 87.7%.
Quiere decir, bueno, pues que es un estudio de tal precisión que puede darnos datos sobre una tumoración sólida, un engrosamiento asimétrico del tejido mamario o incluso de microcalcificaciones. ¿Cuáles son, ¿no?, las indicaciones de hacer este estudio? Bueno, pues una mujer de más de 20 años con un riesgo normal que incluso pueda someterse al examen de la mama al menos cada 3 años. Todos estos pues campos a veces dependen un poco también de la exploración o los hallazgos físicos. Si consideramos que es una paciente que no tiene tanto riesgo, pues probablemente no necesitemos pedirle anualmente la mastografía. Pero si es una mujer, por ejemplo, que ya más de 50 años, que tiene factores de riesgo o que no ha tenido nuligesta, ¿no?, que tiene antecedentes familiares, pues muy probablemente sí tengamos que pedirle el estudio. ¿Cómo se clasifica? O sea, ¿cómo se supone que se tiene que revisar una mastografía? Bueno, una mastografía se revisa con esta clasificación que se llama BIRADS. La clasificación de BIRADS, pues como su nombre lo dice, Breast Imaging Reporting and Data System, ¿no?, que es como solamente el reporte de las imágenes. Ahora, permite estandarizar una terminología. ¿Por qué es útil usar una clasificación? Bueno, porque entonces todos hablamos el mismo idioma. Es decir, toda la gente o toda los hallazgos que se encuentren en este estudio deben de englobarse en estas categorías, ¿de acuerdo? No, pues que si es insuficiente, que si es negativa, que si es positiva con hallazgos benignos, hallazgos probablemente benignos, malignos, lo que quieran. Pero es un idioma, como les puse aquí, es un idioma universal. El que lea BIRADS 5, aquí en Japón, no sé, en Estados Unidos, en Canadá, donde quieran, significa BIRADS 5, pues que es una sospecha de una lesión altamente maligna o altamente sospechosa, ¿de acuerdo? Por eso es como tan importante poder hablar todos el mismo idioma. No es lo mismo que ahorita yo les diga, miren, este es un Durex, mide como 3 por 4 centímetros, pues está chiquito, ya casi no tiene, ¿saben? A que yo les diga, es un BIRADS 2. No, pues sí, entonces los hallazgos son benignos. ¿Me explico? Entonces, esa es la importancia de que todos hablemos el mismo idioma y todos identifiquemos las lesiones de forma objetiva. Fíjense cómo se ven las imágenes. A ustedes que ya se están convirtiendo en los doctores de la familia, seguramente va alguien, la tía, la prima, y van a decir, miren mi mastografía, oye, primo, prima, quien sea, ¿cómo la ves? Entonces, pues uno al principio como que dice, pues bien, no, porque no tenemos una idea real de cómo se deben de ver las lesiones o cómo se deben de ver pues estos estudios, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen ahorita si no podemos entender a descifrarlas o no sabemos cómo se leen. Sin embargo, en lo que tenemos que fijarnos, bueno, pues de entrada es que reportan, ¿sale? BIRADS 0, fíjense, prácticamente que la muestra o la toma es insuficiente, porque además hay muestras adicionales, o sea, hay otros focos, ¿no? O unas imágenes que no ayudan a clasificar, entonces no sirve esta BIRADS, probablemente haya que volver a tomar otro estudio. BIRADS 1, bueno, pues como veíamos acá, ¿no? Mamografía negativa, sin hallazgos radiológicos, ¿no? Entonces ya sabemos que más o menos después de los 40 años hay que empezar a hacerla de forma anual. BIRADS 2, bueno, pues puede haber hallazgos benignos con una que otra calcificación. BIRADS 3, fíjense cómo va cambiando la conformación de las estructuras. Entonces aquí dice, probablemente benigno. Tenemos incluso un 2% o menor de tener malignidad.
Aquí se recomienda entonces que ya no es cada año, al contrario, que tiene que ser 2 veces por año, en los primeros 2 o 3, y dependiendo de cómo avanza la lesión, pues eso se define, ¿no? Si se vuelve anual o ya se sigue con el seguimiento más estrecho. BIRATS 4, hay sospecha de malignidad. El riesgo de que sea maligna esta lesión, vean, es bastante alto. No importa que no nos sepamos la clasificación, pero vean cómo cambian las estructuras, ¿sale? Entonces, por eso, pues debe de hacerse, de revisarse o incluso de biopsiarse ya esta paciente. BIRAT 5, bueno, pues hay un riesgo de malignidad todavía más alto, y sobre todo porque estos hallazgos se definen o ya los radiólogos ya los ven, vamos, ya de forma no benigna, ¿no? O maligna. BIRAT 6, vean, malignidad que además se comprueba de forma histológica. Si a esta paciente ya se le tomó una biopsia y le volvemos a hacer la mastografía, pues bueno, esta imagen, ¿no?, se clasifica pues prácticamente ya como una lesión de tipo cancerosa, ¿de acuerdo? La mastografía también se puede hacer como un seguimiento a un tratamiento, ¿me explico? No forzosamente tiene que ser a ver qué sale, sino también se le puede dar seguimiento después de haberse sometido a alguna terapéutica ya para este tipo. ¿Qué otros estudios tenemos? Bueno, pues tenemos la ecografía o ultrasonido, también se le llama, ¿no? Lo que hace el ultrasonido es que, además de que es operador dependiente, es decir, que alguien tiene que hacer este estudio. Entonces, a lo mejor a mí me dicen, bueno, pues yo le veo cara de quiste. Y alguien me dice, no, pues yo le veo cara de tumor. No, pues yo, como puse el transductor, yo veo que está más chico o más grande, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace que, que a veces la sensibilidad o la especificidad varíen un poco de operador a operador. Pero la ventaja que tiene el ultrasonido, bueno, pues es que diferencia una tumoración sólida de una quística, ¿no? También sirve como para una guía para realizar un procedimiento, es decir, si vamos a biopsiar o vamos a puncionar esta lesión, pues se ve con el ultrasonido y directo se punciona, ¿no? Ya no hay como la piñata que le anda uno atinando a dónde va, no, o sea, ya se hace de forma dirigida. Entonces, fíjense, la mastografía más el ultrasonido más el examen físico, prácticamente ya nos están dando el diagnóstico, ¿de acuerdo? Es más del 95%, quiere decir que pues es bastante amplia o bastante alta ya el diagnóstico, la conjetura o ya la conclusión a la que estemos llegando, ¿de acuerdo? ¿Qué otro estudio tenemos? Bueno, pues tenemos la resonancia magnética. La resonancia sí que es un estudio también que nos da una sensibilidad bastante amplia. Sin embargo, se reserva un poco para los pacientes donde se ha comprobado que ya tienen alguna mutación de algún oncogen, ¿no? O que incluso ya tenían historia de algún implante mamario o ya de algún tipo de cáncer bien establecido, incluso para planear un tratamiento quirúrgico. Ojo, la mastografía no sirve para planear un tratamiento quirúrgico. Preferentemente se pide este estudio, ¿no?, que es la resonancia. Entonces, vean, se ve como, ¿han visto como la pintura cuando explotan un globo, ¿no?, que se ve así como estrellado? Así parece, por eso se les llaman estelares estas lesiones, ¿no?, porque parecen como una estrella o como un... yo siempre lo he relacionado como cuando tengo un globo lleno de agua y así cuando se rompe, como ese tipo de imagen, a mí me llama la atención, que lo asocio bastante con eso, ¿no? Ahora, ¿qué procedimiento sigue? Ya habíamos dicho en nuestra ruta diagnóstica, bueno, sigue la biopsia de la mama. Y fíjense, aquí tenemos el ultrasonido, ¿no?, que nos dirige la punción exactamente para poder hacerla de forma muy dirigida, ¿no? No andarle lastimando a la paciente, sino de forma muy, muy ya dirigida o ya de forma muy atinada, se toma la biopsia, ¿de acuerdo? La sensibilidad claramente
casi alcanza el 100%, igual que la especificidad. ¿Por qué? Porque además un patólogo, va a revisar estas imágenes y ya podemos tener un diagnóstico bastante acertado, bastante cercano en cuanto a la histopatología. ¿De acuerdo? Estas son las agujas con las que se toma la biopsia. Son unas agujas pues bastante grandes, sobre todo, ¿por qué? Porque lo que no queremos es tomar una biopsia o tomar una muestra y que nos digan muestra insuficiente. Entonces, por eso se debe de tomar pues un tejido suficiente para que sea satisfactoria el resultado. ¿Vamos bien o ya se están durmiendo? Doctora, yo tengo 2 preguntas. Ay, perdón. En cuanto a lo de la biopsia, ¿es a partir de BIRATS 4 o a partir de qué BIRATS es? Esa es la primera. Ajá. Y bueno, ¿le digo una vez la segunda? Sí. Sí, bueno. Y la segunda pregunta, bueno, yo había visto que, por ejemplo, en caso de tener un familiar directo con antecedentes de cáncer de mama, tenías que hacer como tal cual el tamizaje clínico 10 años antes del diagnóstico. ¿De dónde salió este número? O sea, ¿por qué 10 años? Eso no me quedó claro. No lo sé por qué los 10 años, lo voy a leer, pero lo que sí sé es que preferentemente, o sea, se toma la etapa del diagnóstico. Haz de cuenta, ¿no? Yo particularmente, mi tía tuvo cáncer de mama a los 65 años, ¿no? Entonces, se considera que el tiempo de duración o el tiempo en el cual puede llegar vamos, como a presentarse esta lesión, ¿no? El tiempo en el cual se presentan o se desarrollan, toman este periodo como de 10 años. No sé si es un número arbitrario, eso no lo sé, pero lo que sí sé es que dentro de ese tiempo se considera que tú tienes que hacer como esta investigación o como tratar de prevenir justamente el desarrollo de este tipo de lesiones. Por eso, a los 10 años antes de la primera presentación que hubo en la familia, ¿no? Se empieza a estudiar. Es decir, si además de tener alguien en la familia, yo tengo otro factor, ¿no? Que, no sé, no hubo lactancia, nuligesta, tomaron hormonales, todo lo que se vaya sumando, entonces eso hace como de relevancia o va fortaleciendo, vamos a decir, como esta necesidad de estar buscando o necesidad de poder hacer este tamizaje de manera precoz. ¿Sí me explico? Lo de los 10 años no lo sé, pero lo que sí sé es eso. O sea, que en cualquier situación familiar o de antecedentes se busca unos 10 años antes, eso sí. Y la otra, particularmente sí que se puede llegar a tomar la biopsia, fíjate aquí, por ejemplo, a partir del BIRATS 4. ¿Por qué? Porque en el BIRATS 4 se toma, o sea, ya se sobreentiende que es una lesión de sospecha de malignidad. Y es por eso que a partir de esta etapa es cuando se considera poder tomar una biopsia, porque yo tengo una sospecha, ¿no? Yo sospecho que alguien me robó mi cartera, pero tengo que comprobarlo, porque si nada más lo sospecho, pues es así como que, pues fue de los 10 que hay aquí, pues quién sabe quién haya sido. Entonces, mi ejemplo es muy burdo, pero para explicarles que tengo que comprobar que mi sospecha sea verdadera. Si mi sospecha es falsa, pues qué mejor, qué bueno que fue falsa y que no pasé por alto una lesión que pude haber prevenido o un desarrollo que pude haber prevenido. ¿Sí me explico? Sí, Hola. doctora. Sí, Va. no encontraba dónde poner. Muy bien. Va que va. Entonces, aquí están. ¿Qué biomarcadores tenemos? ¿No? Ya los habíamos platicado. Los receptores hormonales, los receptores particularmente de estrógenos y de progesterona. Y hay otros últimos que están reportados que son los factores de crecimiento epidérmico, ¿no? ¿Por qué tantos marcadores? Porque de esto también depende el desarrollo o el tipo de tratamiento que se le va a dar. Acuérdense que vimos que hay el 1 y el 2 pueden tener receptores positivos o negativos y de eso depende el tipo del tratamiento, la quimioterapia o si son susceptibles particularmente a ciertos fármacos que deban de administrarse. Por eso es importante que se hagan estos biomarcadores. Fíjense,
¿Qué clasificación tenemos? Bueno, todo esto, de que si es positivo, el receptor androgénico, el receptor hormonal, el receptor estrogénico, a veces ustedes incluso lo van a ver en algún expediente o en algún caso clínico, ¿no? Donde nos dicen, bueno, se clasifica como luminal A, luminal B, con los factores de crecimiento epidérmico o triple negativo. ¿Por qué se dice? Bueno, pues que son luminales porque tienen la mayor parte como positividad, ¿no? Hay algunos particularmente ductales que tienen este tipo de positividad. Luminales B, vean, ¿no? Va cambiando un poco cuando son positivos 2 o negativos o sea, estas ya son cosas un poco más moleculares que no me interesa que aprendan. Lo único que quiero que sepan es que dependiendo de la clasificación molecular en la que se caiga, fíjense, pueden ser susceptibles a tomar terapia hormonal, por ejemplo, tamoxifeno, ¿no? O que el índice de proliferación llegue a ser mayor o menor de un 20%. Si son factores de tipo epidérmico, vean, ¿no? Se pueden dar inmunológicos, trastuzumab, todos los sumab que quieran. Pero entonces, bueno, insisto, de esto dependerá las modificaciones o las alianzas farmacológicas que se puedan llevar a cabo. Si nosotros nos ponemos muy estrictos, como en clasificar o en estadificar la etapa del diagnóstico, la etapa en donde se empiecen a tratar, bueno, pues tenemos el TNM. Acuérdense que la mayoría de los cánceres, todos casi tienen TNM, tumor, nódulo y metástasis. No, insisto, no quiero que se lo aprendan. Si quieren aprendérselo, pues está bien, ocupen sus neuronas en eso. Pero si no, ahorita no es el momento, a lo mejor, de aprenderse por completo el TNM, ¿de acuerdo? Fíjense, tenemos en cuanto a al T de tumor, bueno, pues desde el TX, TX0, T0, T1, TIS, T1, M, bla, 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 M2, 3, 4, hasta el 1000 si quieren, ¿no? Pero entonces, dependiendo del hallazgo, dependiendo del tamaño del tumor al momento del diagnóstico, se le asigna esta T, ¿de acuerdo? En la N tenemos los ganglios. Si tenemos ganglios con metástasis, sin metástasis, cuántos son, si son morados, azules, naranjas, amarillos, si son chiquitos o grandotes, si están indurados o no. Cualquier característica de los nódulos se engloba en el N. Y finalmente la metástasis. Si tenemos sin clínica de metástasis, con evidencia de metástasis, si es más de 2 órganos, un órgano, ¿no? Todo esto en cuanto a la expansión se pone aquí en ¿no? En la M. Entonces, dependiendo del TNM, también podemos etapificar, vamos, al momento del diagnóstico. Etapa 0, 1A, 1B, 2B, 3C, lo que quieran, ¿de acuerdo? Dependiendo de la etapa, vean, ¿no? Si es susceptible de cirugía, si es susceptible de ocupar cirugía y además quimioterapia, o si estamos en un proceso en el cual ya estamos fuera de tratamiento médico y quirúrgico y solamente nos queda la terapia paliativa o los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, por eso es como relevante entender todo este choro que les acabo de dar sobre el TNM. ¿Ya están cansados o le seguimos? Como se quiera. No, sí seguimos si quieren. Seguimos si quiere, doctora. ¿Sí? Sí, Un seguimos, ratito y doctora. órale, pues. Al fin que somos personas de la noche, nos seguimos aquí hasta las 12. Mande, Jorge. Exactamente.
¿no? Puede hacerse de forma clínica inicial, por ejemplo, ¿no? Si yo no si no palpo ningún tumor o no hay ninguna evidencia del tumor, aunque podamos quedarnos cortos en la exploración física, por eso podemos ayudarnos con los estudios de gabinete. Generalmente, cuando ya tenemos o queremos etapificar o planear quirúrgicamente, ya nos vamos a la tomografía e incluso, como les decía, la resonancia, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para ver, incluso se pueden hacer algunos marcadores radiológicos, seguro han de haber escuchado, se puede hacer PET, se pueden hacer eritrocitos marcados, lo que ustedes quieran, ¿no? Para poder etapificar de forma muy concreta, vamos, el momento en el que se está desarrollando o se encuentra esta paciente, ¿de acuerdo? Vean, por ejemplo, el tumor. No habría manera, o sea, de medirlo o palparlo y que todos tengamos la misma medida, ¿cierto? Por eso aquí sí viene muy específico. Más de 5, pero menos de 10. Más de 50, pero menos de no sé cuánto. Entonces, aquí sí necesitamos un estudio de imagen, como la tomografía, más avanzado para ver estos cambios, ¿no? Incluso los ganglios se pueden ver con la tomografía o incluso se marcan, se les pone un radiomarcador y puede verse toda la extensión de los ganglios, ¿de acuerdo? Pero sí, tienes razón, eso no los dije, pueden ser con gabinete, debe de ser con gabinete. ¿De qué? Y bueno, la diseminación, habíamos visto que la diseminación, el primer lugar donde se disemina el cáncer de mama, pues son los ganglios linfáticos axilares, porque están muy cerquita. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus clases de anatomía, seguro se acordarán, la mama, bueno, tiene una gran cantidad de cadenas ganglionares. La cadena principal se va hacia justamente la axila. Y de ahí se distribuye, que si se va a la subclavia, que si se va al tórax, etc. Entonces, dependiendo del nivel de los ganglios que tengamos, puede ser nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo de la, extensión, ¿no? de esta metástasis. Cuando tenemos un ganglio negativo, negativo quiere decir que se manda patología, se estudia y no se le observa ningún cambio morfológico que sea susceptible o que sea, que digamos que tenga cambios histológicos, o sea, que esté negativo, el riesgo puede ser de recurrencia, es decir, que vuelva a tener algún episodio o alguna, volver a presentar estos cambios, ¿no? De tipo histológico en cuanto al cáncer, es hasta del 30%. A diferencia de cuando el ganglio es positivo. Vean, cuando es positivo tenemos hasta un 75% de riesgo de recurrencia. Entonces, vean, por eso es importante etapificar muy bien. ¿Qué otros lugares en donde se puede presentar la metástasis a distancia? Bueno, pues tenemos las metástasis hepáticas y las pulmonares, así como el hueso y el cerebro. Entonces, vean, ¿no? Por ejemplo, aquí en este dibujito se los puse. Los axilares son hasta el 30 y 50%, ¿de acuerdo? Metástasis a hueso, vean, 67%, metástasis al hígado, 40%, metástasis pulmonar, 36%, ¿no? Metástasis supraclaviculares o estos que les decía por contigüidad, 1%, encéfalo cerebro, 12%, ¿no? E implantes peritoneales o metastásicos a nivel peritoneal, 10%. Entonces, hay muchos órganos, ¿no? Pero de forma habitual o de forma según el porcentaje, pues estos son los que con mayor frecuencia lo presentan. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento se divide en estas variantes, que son cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia endocrina, terapia biológica y combinación de terapias, ¿de acuerdo? No quiere decir que solo vamos a tener una terapia.
quiere decir que una paciente se puede someter a todos estos tipos de terapia, ¿de acuerdo? No quiere decir que, pues ya, se operó y ya, que le vaya bien. No, o sea, pueden tener, dependiendo de la etapa y todo esto que hemos platicado, pues el beneficio, ¿no? De someterse a uno u otro. Fíjense, cuando tenemos o se detecta carcinoma in situ, bueno, pues las nuevas tendencias dicen que se debe de hacer una cirugía conservadora. Antes, al principio, cuando pues todavía, no sé, principios de los años que será 50, 40, por ahí así, se quitaba toda la mama, o sea, incluso todavía se hace, se quita toda la mama, pero ahora, conforme lo que se ha estudiado, pues la nueva tendencia es que solamente se quite el tumor o un cuadrante de la mama. A la resección del cuadrante mamario se le llama cuadrantectomía, ¿de acuerdo? Y dependiendo de esto, puede ser suficiente con la cirugía o incluso ser susceptible de tomar radioterapia. Fíjense, cuando son etapas 1 y 2, podemos tener un tratamiento neoadyuvante, ahorita vamos a ver qué es eso, y además cirugía, siendo que esta pueda ser conservadora o pueda ser de forma radical. Las diferencias, fíjense, entre adyuvante y neoadyuvante son estas. Adyuvante quiere decir que la quimio se administra después de una cirugía, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque su objetivo, como lo dice aquí, es eliminar las células cancerígenas residuales, así como evitar o disminuir el riesgo de diseminación. A diferencia de neoadyuvante. Acuérdense que neo significa nuevo. Neoadyuvante quiere decir que es un tratamiento que se aplica antes del principal, es decir, si la cirugía es el tratamiento principal, entonces primero se hace la quimio y después se hace la cirugía, ¿de acuerdo? Con el objetivo de que el tratamiento quirúrgico sea más exitoso. ¿Por qué? Porque se busca que el tumor se reduzca de tamaño y posteriormente otro tratamiento adyuvante, ¿no? Para completar este círculo. Finalmente, fíjense, podemos tener la quimioterapia paliativa. No me voy a meter nada en cuidados paliativos, pero lo que sí les digo, bueno, pues es que ya no es con el beneficio de desaparecerlo, sino más bien como de aliviar o de mejorar los síntomas residuales. Fíjense, viene aquí neoadyuvante, como les decía, antes de la terapia principal y posteriormente viene el adyuvante. En el neoadyuvante, bueno, ya quedamos, la resección o la reducción del tumor, del tamaño, eliminar las células cancerosas y puede ser de varios tipos, quimioterapia, hormonoterapia, terapia bien dirigida o radioterapia, ¿de acuerdo? Tratamiento primario. ¿Cuál es el tratamiento primario? Generalmente, la cirugía, ¿no? ¿Qué se busca? Bueno, pues que después de usar este tratamiento sea mucho más fácil o el tumor ya esté mucho más pequeño para no tener también que resecar mayor parte del órgano, ¿de acuerdo? Y finalmente el adyuvante. El adyuvante elimina el resto, ¿no? Lo que quedó ahí, que no se haya podido ver de forma macroscópica, trata de eliminarlo con este tipo de terapias. ¿Cuáles son? También hay quimioterapia hormonal, muy dirigida o con un objetivo muy particular, e incluso la radioterapia, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó clara esta diferencia? Para que en cualquier ámbito que vean, colon, hígado, riñón, el que sea, ustedes ya sepan que el neoadyuvante, pues es lo que va antes del tratamiento primario, como lo es la cirugía, y adyuvante después del tratamiento primario. ¿Sale? Ojo, la cirugía conservadora. ¿Por qué se llama conservadora? Pues porque trata de quitar solamente la parte del tumor y no quitar más cantidad de órgano que pueda ser funcional y que esté libre de tumor. La cirugía conservadora
tiene la indicación de tratar tumores de menos de 3 centímetros o tumores de más de 5, pero que estén bien localizados, ¿de acuerdo? Que no se haya corroborado o que no tengan evidencia de tener metástasis. ¿Para qué? Para que sea una sola entidad muy bien localizada. ¿Qué contraindicaciones tiene? Bueno, pues que no haya, a lo mejor que no se haya tenido un evento previo o un tratamiento neoadyuvante, ¿de acuerdo? O tener contraindicación para recibirla. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo un tumor que tiene muchas metástasis y que ya no está bien localizado, probablemente ya no sirva hacer un tratamiento conservador. Me explico, una cirugía conservadora, sino más bien, bueno, pues tener bien agrupado esta lesión para ser muy precisos o tratar de quitarla de forma muy concisa. No sé si me explico. Ejemplo, ¿no? ¿Qué contraindicaciones puedo yo tener para un tratamiento general o incluso muy localizado para radioterapia? Bueno, la primera, ¿no? Embarazo. La radioterapia en cualquiera de sus modalidades está contraindicada en el embarazo. ¿Sí lo dije bien? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. O se me fue la onda. Bueno. Relativas a algunas condiciones de la piel, como son esclerodermia, lupus, ¿no? O alguna cardiopatía que incluso no nos dé oportunidad de hacer la radioterapia, incluso radiación previa de la mama o radiación previa de la pared torácica, no se indica este tipo de tratamientos. Y en la etapa 3 se puede usar la neoadyuvancia, que ya quedamos que es después de la cirugía o del tratamiento primario. En la etapa 4 quedamos, bueno, puede ser solamente ya de tratamiento o de tipo paliativo. ¿Sale? Ojo, ¿qué procedimientos podemos hacer? Bueno, la mastectomía se le puede tener varias variantes, algunas variantes, como son la simple o la radical. La simple quiere decir que solamente se quita la mama, la glándula mamaria con pezón y areola. Y la mastectomía radical incluso puede llegar a quitarse, vean, el pectoral mayor, la que está descrita desde hace muchos años, la mastectomía radical. Cuando ustedes escuchen mastectomía radical, quiere decir que hasta le quitaron la parte del músculo, ¿de acuerdo? Una parte muscular. ¿Por qué? Porque se consideran que estos ganglios pueden estar invadiendo o haciendo metástasis en esta zona, ¿de acuerdo? Entonces, además de quitar el pectoral, se tienen que quitar las cadenas ganglionares. Los aspectos que dicen que pueda ser preservativa ya son de tipo modificado, pero la clásica, como las hamburguesas clásicas que siempre tienen lo mismo, pues así esto se hace, ¿no? Que se quita el pectoral mayor. Y vean, ¿esta cómo le pondremos de apellido? ¿Simple? Ya lo vimos. ¿Cómo le ponemos de apellido? ¿Simple o conservadora? Simple. Exactamente. ¿Por qué? Porque solamente en esta imagen estamos quitando la glándula mamaria con el complejo del pezón y la areola. Fíjense, se quita la glándula y todo lo que queda abajo, que es la grasita, ahí se deja. Cosa diferente, cuando se quita el músculo, vean, ¿no? Incluso se levanta aquí la fascia muscular y se puede llegar a quitar esta parte del músculo. Vean, aquí está el ganglio, ¿de acuerdo? Por eso se hace de forma radical. Fíjense, ¿cuáles son los límites quirúrgicos? Bueno, un límite quirúrgico nos habla hasta dónde o hasta qué parte se puede resecar. En la línea media, pues bueno, se puede quitar exactamente hasta aquí, ¿no? Donde empieza o donde nace la glándula mamaria. Lateral, vean ustedes, es en donde empieza el hueco de la axila, ¿de acuerdo?
superior está la clavícula, ¿ok? Y no hay un límite inferior. ¿Por qué? Pues porque se quita hasta el pliegue de la mama, ¿de acuerdo? Esos son los límites anatómicos en el caso de que se reseque la glándula mamaria en su totalidad. Y ahora vean, ¿no? ¿Qué se debe de quitar también? Bueno, pues se buscan todos los ganglios que puedan estar afectados. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues ya vimos que son los axilares, también vimos que puede haber los torácicos o que estén aquí incluso mediastinales, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay estructuras vasculares importantes, no solamente la arteria y la vena axilar, sino también los vasos que van debajo de la clavícula, ¿no? Entonces, pues pareciera muy sencillo, pero a final de cuentas por eso hay técnicas y por eso hay descritas ciertas consideraciones para la resección. Acordémonos que también pasan nervios, entonces si quitamos esos nervios, pues bueno, a veces incluso el brazo puede quedar con ciertas secuelas. ¿Qué secuelas conocen? Que son las más conocidas después de la resección mamaria. ¿Cuáles se les ocurren que sean las más frecuentes? Podría ser Hola. limitación de movimiento si quitan todo, bueno, si resecan todo el pectoral mayor, bueno, dejando de lado obviamente las complicaciones psicológicas, porque pues ha de ser un proceso, no sé, para una mujer un poco fuerte, tal vez, ¿no? Muy bien. ¿Otra? ¿Otra, chiquillos? ¿Otra que conozcan? ¿Parestesia? ¿Otra? Si quitan ganglios, puede ser también que se haga flebitis en el brazo. O sea, Además de la flebitis, ¿qué pasa si se quitan esos ganglios? O sea, ¿qué le va a pasar al brazo? ¿Qué creen que le pase al brazo si ya no tiene drenaje o suficiente drenaje linfático? ¿Qué le pasará? ¿Edema? Claro, entonces estas pacientes llegan a tener algo que se llama linfedema. El linfedema exactamente es esta inflamación o edema del brazo. ¿Por qué? Pues porque todo este contenido linfático no tiene a dónde drenarse. Por eso llegan a quedar, ¿no? Como les dicen, como brazo de luchador, ¿no? Vean, un brazo delgadito y un brazo gordito. ¿Por qué? Porque todo el contenido linfático, el drenaje linfático pues del brazo, ya no tiene ganglios a dónde irse hasta que haya una neoformación o busquen otra salida, ¿de acuerdo? Y esta es una de las complicaciones más frecuentes o secuelas más frecuentes y se le llama linfedema. Ustedes van a ver incluso que hay pacientes que ocupan esto como una manga, ¿no? ¿Para qué? Para ayudar a que el edema persistentemente no empiece a generar cambios cutáneos. Ya vamos a acabar, les prometo, y ya los dejo descansar. ¿Qué supervivencia tiene el cáncer de mama? Fíjense, la estimada, o sea, los 5 años, ya habíamos dicho que depende de los receptores, depende si es uni o bilateral. En México, la supervivencia global, fíjense, es de 78%. En Estados Unidos, la diferencia o la supervivencia está 84% y en Europa, por ahí de un 81%. O sea, quiere decir que no estamos tan mal, ¿no? Pero, pues que eventualmente, si el diagnóstico fuera más precoz o más temprano, probablemente la supervivencia sea mayor. ¿De qué depende esto? Bueno, pues de la etapa al momento del diagnóstico. Depende también de lo que platicamos de los receptores y depende de la afección ganglionar. Si la supervivencia o nosotros encontramos una paciente que esté en etapa 0, pues la supervivencia es muy alta, prácticamente al 100%. Conforme aumenta la etapa, disminuye el porcentaje, ¿no? Es muy importante que nosotros no sobreestimemos o no le demos datos falsos al paciente. ¿Por qué? Porque
a lo mejor al momento en el que estamos viéndolo, no tenemos toda la evidencia en la mano, ¿de acuerdo? Entonces, casi siempre los pacientes dicen, ¿y cuánto tiempo me queda? ¿No? Si yo digo 6 meses, pues incluso, además del daño psicológico, puedo yo ocasionar, pues, a lo mejor algún otro conflicto, pues, social, familiar, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera tenía razón de ser porque la información no era la correcta, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente, bueno, solamente ya teniendo la evidencia muy completa para poder dar este diagnóstico, ya podremos dar un pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces, no nos aventemos a dar datos falsos. ¿Por qué? Pues porque podemos desencadenar muchas complicaciones, ¿no? No solamente pues, personales, sino sociales, familiares, etcétera. Y con esto acabamos el día de hoy. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. ¿Qué onda? Cuando una persona ya identificó que tiene una neoplasia benigna, pero no tiene dinero para pues costear la cirugía, ¿se podría dejar ahí o sea, no avanza o, bueno, mi pregunta es si no desarrolla como malignidad? Bueno, desafortunadamente la verdad es que además este tipo de enfermedades son caras, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque requieren a lo mejor mucho tiempo de hospitalización o requieren muchos tipos de tratamiento externos, ¿me explico? O sea, que haya más gente involucrada. A eso se le llama tratamiento multidisciplinario, que haya muchos otros especialistas que tengan que intervenir para alcanzar los objetivos que queremos. Entonces, debido a esto, también ya hay muchas fundaciones, ¿no? Afortunadamente ya hay muchos lugares donde pues las pacientes que no tienen tantos recursos, poder ayudarles en la mejor manera o dentro de lo posible. Hay enfermedades que el sector salud tiene un catálogo, ¿de acuerdo? Dentro de estos catálogos o de estas, vamos a decir, como enfermedades que generalmente se cubren, vienen estas. ¿Por qué? Pues porque además de que son muy frecuentes, insisto, o sea, la multidisciplinariedad que se requiere, pues es bastante alta. Entonces, por eso hay muchas ya fundaciones, que el FUCAM, que la Fundación del Cáncer de Mama, que si la Fundación de Chuchita la bolsearon, o sea, muchas fundaciones ya que tienen este objetivo como de ayudar a estas personas que a lo mejor no tienen o que son de bajos recursos. ¿Me explico? No es como de, bueno, ya hay que Dios lo cuide, pues búsquese otro lugar. Pues pudiera considerarse así, pero a final de cuentas lo que queremos es proveer o tratar de proveer los mejores medios a la mano para que además de que no avance la enfermedad, pues ver qué tan curable puede llegar a ser. No todos los pacientes tienen seguridad social, no todos tienen IMSS, ISSSTE. Para eso estaba el Seguro Popular, o ¿cómo se le llamaba? Sí, no eres el Seguro Popular. Sí, Pero Seguro bueno, Popular. ya no hay Seguro Popular, entonces hay otras, pues bueno, algunas otras entidades que se pueden hacer. Básicamente Secretaría de Salud, que se ocupa para las personas que no tienen una derecho a biencia fija. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta más. Si, por ejemplo, la paciente tiene los genes BCR1 y el 2, o sea que es como muy probable que le dé cáncer, ¿hay manera de que se realicen una mastectomía de manera profiláctica, tanto en el IMSS, el ISSSTE o en alguna de estas de seguridad social? No sé si supieron, por ejemplo, como Angelina Jolie, ¿no? Que se operó y que dijo, ay, ¿qué tal que me da? Mejor me opero de una vez. Sí, justo así. Pero, por ejemplo, o sea, si en ella, como lo vimos, ¿no? Tenemos oncogenes positivos, quiere decir que la recidiva aún así puede presentarse. ¿Cuánto vimos? Que era hasta el 5 o 10%, ¿no? Que pueden llegar a presentarse. Entonces, no está indicada la mastectomía profiláctica. Lo que sí está indicado es que el tamizaje, como preguntaban, tiene que ser 10 años antes. ¿Para qué? Para evitar o para tratar de
de identificar si estos factores eventualmente se van a hacer. Ahora, ya también hay muchos conceptos en cuanto a la genética, es decir, no sé si han escuchado que de repente ya hay como planes genéticos, es decir, que ya se estudian como tal ya los genes o la genética de cada quien y te dice tu riesgo de tener diabetes es de tanto por ciento, tu riesgo de tener, no sé, cirrosis hepática es de tanto por ciento, ¿no? Que son las enfermedades, pues a lo mejor transmisibles genéticamente. Entonces, que yo sepa, no está indicada la mastectomía preventiva o profiláctica, digo, salvo que tengamos mucho dinero, ¿no? Lo cual ahorita no, joven, ahorita no nos vamos a hacer una mastectomía preventiva, pero bueno, sí al menos reconocer nuestros factores y sí con un tiempo suficiente de prevención, pues poder a lo mejor empezar a investigar este tema, ¿no? Porque si no, imagínense, por un azar del destino, me hago yo unos marcadores tumorales, ¿no? Y me sale positivo cáncer de colon, ¿a poco me voy a quitar el colon? De forma preventiva. ¿Qué tal que me da? No. ¿No? O por ejemplo, yo, ¿no? Que ocupo mucho cosas de radioterapia o cosas de radiación. Ni modo que me quite la tiroides porque ¿qué tal que me da cáncer de tiroides? ¿Sí me explico? O sea, no están indicadas como de forma profiláctica, sino pues básicamente pueden hacerse conservadoras teniendo ya bien la evidencia pues de alguna lesión, ¿me explico? Pero lo voy a consultar con el oncólogo de confianza, pero no que yo sepa que se hagan de forma profiláctica. Gracias, doctora. ¿No de qué? Bueno, muy bien, entonces lo logramos, a pesar de que nos echamos 2 horitas, hora y media, no estuvo tan largo, ya lo logramos, así que váyanse a comer, cenar, dormir, hacer su tarea, estudiar, series, seguro estudiar, no van a ver series, ni van a ver nada. Qué horrible ha de ser eso, estar viendo series. Pues es que como estudiamos todo el día, pues por eso seguramente podemos, ya nos lo ganamos, ¿no? Ya es hora. Bueno, ya le avisé al doctor Valdés que ya acabamos hoy, entonces en teoría mañana les toca, dejen ver, mañana es 9, ¿no? Mañana les toca patología quirúrgica de esófago y diafragma. Y nosotros nos